Vamos ya con nuestra sección de los martes con los amigos de SEO Verlife. Hoy nos acompaña Pablo Barba, muy buenas. Hola, buenas tardes. En esta ocasión no vamos a hablar de aves, pero sí de un animal que se deja ver con bastante facilidad, ¿no? Podemos decir. Yo creo que más o menos casi todo el mundo ¿verdad? conoce que es el erizo. Seguro que todo el mundo en algún paseo así nocturno se lo ha encontrado. ¿Cómo son estos erizos? Bueno, yo creo que este es inconfundible. Tiene esas espinas, que en realidad es un pelo que se ha transformado un poquito, que se ha endurecido, que cubre todo el dorso y los flancos del animal. Tiene esas orejas así pequeñitas, ese morro muy prolongado y una cola muy cortita. Además, tienen dimensiones pequeñitas, ¿no? Aunque hay algunos que sorprenden, ¿no? Yo he llegado a ver alguno un poco rechoncho. Entre medio kilo, 1 kilo de animal estamos hablando, y luego pues entre unos 15, como mucho 25 centímetros. ¿Cómo viven? ¿En momentos del día los podemos encontrar con más facilidad? Bueno, pues son sobre todo crepusculares y nocturnos. Esto no quiere decir que nos encontremos, pues puede igual alguno de día, también puede ser, sobre todo crepusculares y nocturnos. Y luego además en invierno lo que tienen es una hibernación. En cuanto el alimento empieza a desaparecer un poquito y las temperaturas empiezan a hacer cada vez más frías, el corazón pasa a latir cada vez más despacito, su temperatura corporal se reduce y el metabolismo se reduce muchísimo. Y esperan así tranquilamente a que pase el invierno. Pero para eso, claro, el resto del año tienen que haberse puesto muy gorditos. Claro, hay que coger reservas. Claro, hay que coger unas buenas reservas de grasa y ponerse muy gorditos. Y ya cuando llega la primavera, que aquí pues ya llevan bastante tiempo activos, empiezan a fabricar unos nidos. Se buscan un arbusto denso, una zarza, un sitio que les ofrezca protección. Lo recubren de hojas, se fabrican ese nido y lo llenan de musgo o de heno, y así buscar un sitio en el que cuidar de la próxima generación. Pues ya pregunta clave, la siguiente, me la has dejado en bandeja, ¿no? ¿Cómo es esa reproducción? Bueno, pues yo creo que de primeras, si pensamos en esas espinas, igual nos podemos asustar un poco por la madre. Pero aquí en la foto, esta especie que estamos viendo... es una cría de erizo. Claro, y Wow. Esta ya está un poco crecidita. Esta es otra especie, pero bueno, para ilustrar un poco lo que queríamos sirve igual. Esas espinas, cuando el erizo nace, son muy blanditas y están muy poquito desarrolladas. Este que vemos en la foto ya está incluso algo más ya grandote. Y además los erizos nacen ciegos, sordos, pesan entre 15 y 25 gramos y dependen totalmente de la madre. Están las 2 primeras semanas hasta que abren los ojos totalmente dependientes de la madre. Pero vamos, que nacen con esas púas, ¿no? Sí, nacen, lo que pasa es que tenemos que hacernos la idea de que son prácticamente un pelo un poquito duro, ya está. ¿Cuánto tiempo están ahí dando guerra a la madre? Están en torno a mes y medio en el que están mamando de la madre, y ya al mes y medio más o menos es cuando ya se emancipan y ya empiezan a buscar sus propios territorios. O sea, que no son de vivir mucho tiempo en familia, ¿no? Rápidamente abandonan No, el nido. Ya los erizos enseguida se van de casa. Qué curioso. ¿De qué se alimenta? ¿Qué alimento tiene que ir buscando? Bueno, si miramos la dentición, vemos que es una dentición insectívora, entonces pues lo que más van a alimentarse sobre todo son insectos. También buscan muchísimas lombrices, y algo que interesa mucho a los horticultores, a la gente que tiene huertos, es que también tienen una gran proporción en su dieta de babosas y de caracoles. Entonces, claro, si tenemos uno en el huerto, pues siempre va a ser una gran ayuda. Pero en realidad también un poco todo lo que caiga, desde reptiles, anfibios, son un poco generalistas. Sobre todo destacan insectos, lombrices y babosas, pero van a un poquillo, cualquier cosa que se les ponga por delante, se la van a comer. Y en primavera y verano, aprovechando que hay esos frutos, también van a comerse muchos frutos que ofrece la naturaleza. Vamos, que si algún agricultor lo ve en su huerto tal, no tiene por qué porque preocuparse asustarse de lo nada. más mínimo, porque sabe que las babosas se las van a quitar totalmente gratis. Bueno, que eso siempre además es un buen síntoma, sin duda alguna, ¿no? de sostenibilidad, ¿no? de Sí, forma de vida eso es. sostenible en cualquier caso. Claro, uno lo ve así, con esas espinas, con esas púas, y puede llegar a pensar que no tienen ningún depredador. Pero sí que los tiene, ¿eh? Y hay que tener un poco de cuidado, porque el erizo tiene una serie de musculatura, un músculo orbital que se llama, que está todo alrededor del animal, y cuando detecta peligro contrae ese músculo y lo que hace es cerrarse y plegarse sobre sí mismo, y ofrece las púas alrededor, y en el interior se queda pues las partes más sensibles, el vientre, la cara. Para que nos hagamos una idea del músculo auricular, nosotros tenemos uno
alrededor de la boca. Nosotros también tenemos un músculo. Alrededor de la boca, y cuando lo apretamos, cuando cerramos los labios con fuerza, para que entendamos un poco Vale, el símil de cómo funciona, ¿no? eso Vale, es. vale. Entonces, muchos animales que depredan sobre el erizo pueden ser el águila real o el búho real, que con esas garras y con esos picos no tienen por qué tener tanto miedo a las púas del erizo. Entonces van con cuidadito, lo abren, las púas las dejan fuera y el resto sí que se lo llegan a comer. Y también, como estamos viendo ahí ahora en el vídeo, los zorros y muchos tejones también depredan sobre los erizos, o bien pillándolos por sorpresa, o siempre se cuenta que los erizos, el zorro lo que hace es orinarse sobre el erizo para que con esa orina el erizo se abra y así poder depredar sobre él. Claro, porque lo decías, ¿no? Hay que pillarlos de sorpresa, porque de normal ese momento de cerrarse es muy rápido. Enseguida, en cuanto ellos notan un poquito de peligro, contraen el músculo orbital y se cierran. Y ya en lo que nos respecta a los humanos, ¿cuáles son las amenazas a las que se enfrentan por nuestra culpa? Bueno, pues una de las grandes amenazas son los atropellos, precisamente cuando los juveniles se empiezan a dispersar y a salir del nido. Esas dispersiones, muchos cruzan terreno desconocido, se aventuran más allá de lo que conocen, y entonces muchos de ellos sufren atropellos. Y esto, por ejemplo, se solucionaría con pasos de fauna, que además evitaría atropellos no solo de erizos, sino de muchos otros animales. Claro. Y no solo por ellos, sino también por los accidentes que se podrían evitar. Y la selección de cajas nido, porque creo que también existe, ¿no? Para este tipo. Claro, por ejemplo, esto es más habitual en la zona norte de Europa, donde se dan más las casas con jardín, y pues, hay unos cajas nido específicos para erizos que mucha gente coloca en el jardín, y es una forma de garantizarse que esos pequeños huertos urbanos que tiene mucha gente en el jardín estén más libres de babosas y caracoles. Si nos encontramos algún erizo a lo mejor más despistado, entrando más en terreno urbano, mejor no tocarlo y dejarlo a su aire, ¿no? Yo creo que lo mejor es dejarlo a su aire. Claro. De hecho, en las zonas verdes de muchas ciudades se pueden ver erizos, y es uno de sus hábitats también, esas zonas verdes, esas zonas húmedas, y es también una de las causas que se barajan también un poco de sus pequeños peligros que tiene esa pérdida de zonas verdes, que en esa jungla urbana también pues, sería un poco más amable con nosotros y con la biodiversidad si tuviéramos pues, más y mejores jardines. Pablo, ya rápidamente, ¿qué es eso de que le va la juerga? Bueno, pues esto es una pequeña anécdota, y es que hemos dicho que le gustan mucho los frutos, ¿no? Entonces muchas veces acude a esos huertos, o se busca un madroño, un endrino, y porque claro, son una fruta que tiene pues, muy calórica, muy azucarada, entonces para él es un alimento pues, estupendo para coger esas grasitas para el invierno. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha de esta fruta tan azucarada, cuando se ha caído al suelo, empieza a fermentar. Ajá. Y tiene un poquito de alcohol. Y claro, el erizo pues, va ahí a por el azúcar y a veces acaba pues, con una pequeña juerga, Vaya. con una pequeña borrachera. Ya entiendo por dónde van los tiros. Claro. Bueno, Pablo, pues ya hemos conocido mejor al erizo. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer.